Longitud de una gráfica o longitud de arco, como se conoce también en algunos textos, se conocen así, esas secciones las pueden encontrar con ese título. Básicamente es, como les decía yo en alguna oportunidad, la idea es poder responder a este problema. Supongo que usted está en un punto A, pues, para que podamos entenderlo de pronto de una forma sencilla. Yo estoy en una ciudad A y me quiero desplazar hasta una ciudad B. Supongo que todo este terreno es plano, bien, todo es plano, pero de pronto por acá hay unas montañas, hay algunos obstáculos, no se puede viajar en línea recta. Entonces hay una carretera, bien, hay una carretera que está ahí dispuesta con esa forma curva, dada por esa función, y la pregunta es, ¿cuál es la distancia de camino desde la ciudad A hasta la ciudad B? Porque bueno, cuando uno hace realmente viajes en algunas ocasiones, a veces uno pregunta tal vez por ahí en Maps o en Google cuál es la distancia entre dos ciudades, ¿sí? Pero la distancia entre una ciudad A y una ciudad B se mide de manera que uno prácticamente lo mide a partir de unir las dos ciudades con un segmento recto, ¿cierto? Que sería ese camino más corto. Esa sería la distancia entre esas dos ciudades. Sin embargo, por obvias razones, no se sigue ese camino para ir de una ciudad a otra. Hay una serie de carreteras, una serie de vías. Y bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es esa distancia del camino? ¿Cuánto debo recorrer a lo largo de ese camino? ¿Cuánta distancia? Eso es lo que vamos a resolver nosotros en esta sección. ¿Cómo calcular la longitud de una curva? La longitud de una gráfica o la longitud de arco bueno, como aparece acá, ¿no? Eso es lo que vamos a querer resolver. Nosotros en esta parte vamos a poder resolver problemas en dos dimensiones, es decir, solamente para curvas planas, pero más adelante en el curso de cálculo 3 se puede generalizar estos conceptos y se pueden estudiar otro tipo de ideas, ¿no? Ya en tres dimensiones. Entonces, ¿cuál es la idea básica? La idea básica es, si tengo esta curva, voy a hacer una partición del intervalo, ¿cierto? Y observe, así como hacíamos nosotros básicamente en la parte de los trapecios, ¿cierto? Que tomábamos los extremos de los subintervalos y los uníamos mediante segmentos. Entonces así vamos a hacer para esta parte, solamente interesándome en unir esto con segmentos. Claro, cuando yo hago una partición y las imágenes de esos extremos de los subintervalos los uno con segmentos, lo que obtengo es una aproximación de la curva. Y resulta que medir la distancia de un punto a otro es un proceso sencillo, es decir, medir todas estas distancias y sumar todas estas distancias de un punto a otro, en teoría es un proceso sencillo. Entonces, una vez que nosotros construimos esto como una sumatoria, ¿cierto? ¿Qué se hace posteriormente? Bueno, cuando se hace esa sumatoria, se aplica el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, precisamente, y una vez hecho eso, entonces se obtiene esta, esto que está aquí, ¿bien? Esta fórmula que está aquí. Y es precisamente la definición de longitud de arco. Entonces, mucha atención. Si f es una función para la cual f' es continua, primer detalle importante, sobre un intervalo AB. Es decir, no solamente necesito que la función sea continua, sino que su derivada sea continua sobre el intervalo. Entonces, la longitud L de la gráfica y igual a f de x sobre ese intervalo, ¿sí? Tenemos acá entonces esa gráfica en un intervalo AB. Entonces, esa longitud desde básicamente en ese intervalo, sobre ese intervalo, va a estar dado por quién? Va a estar dado por esta fórmula. Acá esto será la integral desde A hasta B. ¿De quién?
de la raíz cuadrada de 1 más la derivada elevada al cuadrado por el diferencial. Simplemente de esa forma. Bien, simplemente de esa forma. En algunas ocasiones es mucho más útil escribir la ecuación de la longitud de arco de esta manera, en forma de diferencial. En forma de diferencial. Y bueno, de alguna manera esto nos ayuda. Tengan en cuenta, muchachos, una cosa, que esta función f de x, nuevamente identifiquemos como lo hemos hecho en la parte de superficie de, bueno, de sólidos de revolución, hemos identificado las componentes de la integral, ¿sí? ¿Qué quiere decir cada componente? Acá lo que debemos identificar es que f de x precisamente es la función sobre el intervalo que estamos integrando. Es decir, si nosotros tenemos acá en un intervalo AB esta función que no necesita ser positiva, nada de eso, esta función f de x es la que está controlando precisamente la curva definida entre el punto A y el punto B. Pero mucha atención, que ¿qué ocurre si, por ejemplo, vamos a ver, qué ocurre, por ejemplo, si nosotros queremos hacer con respecto a una integral con respecto a y, ¿cierto? ¿Qué ocurre si queremos hacer una integral con respecto a y? Entonces, por eso les decía que a veces esta forma es un poco mejor porque puede evitar confusiones. ¿Bien? Entonces, si acá nosotros tenemos, piénselo de esta forma, tenemos una función que depende de, es una función x de y, es decir, no es una función y de x. Suponga que tenemos una función por acá, algo de este estilo, es una función x igual a g de y, es una función x que depende de y esto está definido en un intervalo desde c hasta d. Entonces es básicamente la misma idea, solamente que ahora vamos a integrar con respecto a y, ¿cierto? Y ahora el intervalo es entre c y d acotado en el eje y, ¿sí? De esta forma. Y la función es precisamente la que está, por decirlo de alguna manera, delimitada de manera horizontal entre el intervalo c y d, ¿sí? Ya no puedo decir tanto sobre porque no queda encima, sino queda hacia un lateral, ¿no? Es decir, queda básicamente en esta franja desde C hasta D. Pero si ustedes observan por lo demás, la integral es lo mismo, ¿cierto? Es la integral definida en el intervalo, la raíz cuadrada de 1 más la derivada elevada al cuadrado por el diferencial. Bien, bueno, eso con respecto a ese detalle. Vamos a proceder a hacer un par de ejemplos. Aquí antes de ir a los ejemplos, hay algo que me gustaría que miráramos y es precisamente lo siguiente. Cuando nosotros hacemos precisamente eh, el cálculo de esta longitud de arco, resulta que uno puede hacer lo siguiente. Uno puede definir esta función. Definir esta función. ¿Qué es lo que está haciendo esta función s de x? Piense que tenemos nuestra función definida en un intervalo AB y yo quiero hallar la longitud de arco desde A hasta B, ¿cierto? Entonces, esta función, ¿qué es lo que está haciendo? Esta función está calculando la longitud de arco en un intervalo desde A, está calculando en un intervalo desde A hasta X. Es decir, esta básicamente es una función que me está dando la longitud de arco desde un punto inicial A hasta un punto arbitrario X. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo digo, bueno, X vale tanto, entonces simplemente reemplazo acá X y esta función en teoría ya la tendría calculada. ¿Bien? Ya la tendría calculada. Dicho esto, entonces esto en algunos casos puede ser ventajoso. ¿Por qué? Porque si me estoy moviendo a lo largo de esta curva, ¿sí?
me estoy moviendo a lo largo de esta curva, pero por ejemplo yo quiero que ubicarme en este punto, entonces no necesitaría volver a calcular toda la longitud de arco, sino simplemente evaluar en esta función que determina la longitud de arco todo el tiempo. Realmente esto lo que permite, en otras cosas, es hacer una parametrización por longitud de arco y se encuentra este que será el diferencial de longitud de arco. Este diferencial de longitud de arco va a cobrar bastante importancia en el curso de cálculo 3. Acá realmente no se utiliza mucho, pero en el curso de cálculo 3 va a volverse a trabajar un poco con lo que es el tema de longitud de arco, ahora no en dos, sino en tres dimensiones. Y bueno, allá cabe resaltar que se van a recoger varios de las ideas que se están desarrollando en este curso. Entonces, una de las cosas que se comenta por acá en esta sección es precisamente cómo es el diferencial de la longitud de arco, aunque no se establece mucho su utilidad. Y de hecho, el diferencial de esa longitud de arco tiene varias formas. Dependiendo del ejercicio que se esté resolviendo, resulta conveniente una u otra. Realmente las que resultan ser más convenientes, bueno, las que resultan ser más convenientes son esa primera que vimos, esta que está acá, lo que sería esa fórmula 6 de esta sección. Cuando estén viendo el curso de cálculo 3, van a tener que ir a esa fórmula para ver cómo era precisamente el diferencial de la longitud de arco. ¿Bien? Bueno, vamos a proceder con los ejemplos. Aquí eh, resulta que por la forma que tiene precisamente la función, estos ejercicios en algunos casos pueden llegar a ser ejercicios que se complican. A ver, les digo por qué. Si ustedes observan la fórmula, es básicamente la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más la derivada, ¿cierto? Al cuadrado, así. Entonces, ¿qué pasa? Que usualmente, si ustedes ven esta fórmula que está acá, usualmente, si nosotros no podemos hacer una sustitución simple que en la mayoría de casos no ocurre, ¿por qué? Porque si hiciéramos sustitución simple de lo que está dentro del radical, normalmente esto va a depender de X, es decir, que afuera necesitaríamos tener a alguien y no hay nadie para poder hacer esa sustitución simple. No hay nadie para que pueda ayudar al diferencial. Entonces, muchos de estos casos tienen que manipularse con bastante álgebra y en algunos otros casos, por ejemplo, problemas de longitud de arco, en el capítulo 7, ¿dónde pueden encontrarlos? Yo creo que principalmente en la sección de sustitución trigonométrica. Porque en esa sección de sustitución trigonométrica, si ustedes lo observan, básicamente esto tiene la forma de 1 más u al cuadrado, ¿cierto? Donde u es f'. Si ustedes ven esta forma de esta raíz, esto nos da una idea que eso podría ir por sustitución trigonométrica. Entonces, allá en esa sección de sustitución trigonométrica podríamos encontrar algunos problemas de longitud de arco y de área de superficie, que es lo que vamos a ver a continuación. Por lo demás, son problemas que en teoría uno puede plantear con bastante facilidad, pero en la práctica a veces encontramos integrales que pueden ser complejas. Bien, vamos a ir planteando algunas y vamos viendo. Algunas de estas que están en esta sección 6.5, se los digo de una vez, son problemas que como no tenemos la sustitución trigonométrica, ¿cierto? En teoría no tenemos la sustitución trigonométrica, sí son problemas que involucran mucho manejo de álgebra. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 9. Hagamos ese ejercicio 9. Entonces, queremos hallar la longitud de arco, la longitud de la gráfica para esta función definida en el intervalo de 2 a 3. Bien, entonces la función es y igual a 1/4
de x a la 4 más 1/8 de x al cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Primero vamos a calcular y'. ¿Quién es y'? Y' será x al cubo. Y bueno, esta partecita de acá es lo mismo que tener que 8x a la, bueno, perdón, 1/8 de x a la menos 2, ¿cierto? Derivamos esto. ¿Cómo es esa derivada? Tenemos acá, baja a multiplicar ese menos 2, queda menos 1/4 y restamos 1, ¿no? X a la menos 3. Así sería esa derivada. Ahora, planteamos la longitud de arco. Esa longitud de arco es la integral desde 2 hasta 3 ¿de quién? De 1 más, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada, en este caso x al cubo, menos 1/4 x a la menos 3, elevada al cuadrado. Bien, esto elevado al cuadrado, así, por el diferencial. Entonces vamos a empezar a hacer manipulaciones acá dentro de la integral, dentro de ese radical, a ver qué podemos hacer. A ver, aquí tenemos 1 más, esto vamos a escribirlo en notación de fracción. ¿Esto será qué? Esto será x al cubo menos 1 sobre 4x al cubo. Esto elevado al cuadrado. Y acá esto de x. Luego, ¿qué hacemos? Integral desde 2 hasta 3. ¿Raíz de quién? De 1 más. Vamos a hacer lo que está aquí dentro del corchete, una sola fracción. ¿Cierto? Es decir, acá vamos a tener 4x a la 6 menos 1 sobre 4x al cubo. No hemos elevado 1 al cuadrado, así por dx. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos 2, integral de 2 a 3, ¿de quién? Raíz cuadrada de 1 más. Vamos ahora sí a elevar al cuadrado, entonces tenemos en el numerador el cuadrado del primero. ¿Quién es el cuadrado del primero? Es 16x a la 12 menos el doble producto, es decir, queda menos 8x a la 6 más el segundo al cuadrado, que es 1, todo dividido en el denominador al cuadrado, que será 16x a la 6. Bien, esto por dx. Y acá realmente no aconsejo que partamos esto en fracciones porque no va a facilitar la cuenta. Más bien vamos a hacer nuevamente una sola fracción de todo esto que está aquí y vamos a ver qué podemos hacer con esto. A ver, esto será 16x a la 6 más 16x a la 12 menos 8x a la 6 más 1, todo dividido en 16x a la 6. A ver, acá vamos a simplificar lo que se pueda y a separar en la raíz, a ver, separemos en raíz del numerador y raíz del denominador. Bien, tenemos así. Entonces, raíz del numerador, ¿quién será? Será raíz de 16x a la 12. Acá tenemos más 8, ¿cierto? Porque tenemos 16x a la 6 menos 8x a la 6, queda más 8x a la 6, esto más 1, y esto, la raíz cuadrada del denominador, ¿quién es? Esto es 4x al cubo, ¿cierto? La raíz cuadrada del denominador. Acá esto por el diferencial de x. A ver, finalmente, si ustedes observan, acá a veces esto puede llegar a ser complejo, precisamente notar qué es lo que tenemos aquí. Si ustedes observan, el numerador no es otra cosa que 4x a la 6 más 1 al cuadrado. Observen. Vamos a ir haciendo este desarrollo. Lo que está acá dentro de la raíz, elevado al cuadrado, ¿qué sería? El cuadrado del primero sería 4 al cuadrado, 16 por x a la 12. Es este que está aquí.
más el doble producto, es decir, más 8x a la 6, esto que está aquí, más 1. Efectivamente, eso que está dentro de la raíz arriba es x, 4x a la 6 más 1, todo eso elevado al cuadrado. Entonces acá, como ven, es un ejercicio en el cual tenemos que hacer muchas cuentas algebraicamente. A ver, acá esto es al cubo, no sé por qué puse el cuadrado. Esto es al cubo. Entonces acá continuamos, integral de 2 a 3, y ahora podemos sacar simplemente esto y queda 4x a la 6 más 1 sobre 4x a la 3 de x, y ahora esta integral es sencilla de resolver, ¿cierto? Quedan solamente potencias, separo en dos fracciones, la primera que va a quedar x al cubo, ¿de acuerdo? Y la segunda queda más 1 sobre 4x al cubo de x. Es decir, antes de integrar vamos a escribir esto así. Y acá tenemos más un cuarto de x a la menos 3. X. Y ahora sí integramos. Integramos, y esto ¿quién es? Esto es x a la 4 cuartos. Y acá tenemos, esto va a ser x, ahora voy a escribirlo así, más un cuarto, x a la menos 2, dividido en menos 2, es decir, acá va a quedar por menos un medio. Y esto evaluado entre 2 y 3. Y bueno, ahora lo que queda es hacer esta cuenta, ¿no? ¿Cuánto da esto evaluado en 3? Esto evaluado en 3 da 81 cuartos, esta parte. Acá va a quedar menos, acá queda un octavo, menos un octavo por x a la menos 2. Evaluado en 3, a ver, esto es, eso va a ser un noveno por un octavo, queda menos un 72avo. Vayan haciendo la cuenta de todas formas. Y todo esto menos eso evaluado en 2. 2 a la 4 es 16, dividido en 4 es 4. Y acá esto va a quedar un octavo, queda menos un 32avo. A ver, así. Creo que sí. Entonces hagamos esa cuenta y bueno, miremos cuánto da. Esto es 81 cuartos menos un 72avo menos 4 más un 32avo. A ver, a mí me está dando todo esto aproximadamente 16.267. ¿Les está dando lo mismo? ¿Sí les está dando lo mismo, muchachos? Sí, señor. Vale, listo. Observen, no es un ejercicio, como les digo, no son ejercicios que desde el punto de vista de la integral sea difícil, sino es un ejercicio donde hay que hacer mucho proceso de álgebra. ¿Para qué? Precisamente para poder resolver esa parte de la raíz y que la integral quede sencilla. Y bueno, más adelante, tal vez, como les digo, en la sección de sustitución trigonométrica se pueden encontrar con problemas donde aplicando la sustitución trigonométrica se pueden resolver otro tipo de problemas, ¿no? A veces uno quisiera, por ejemplo, un problema un poco más arbitrario, ¿no? Tal vez acá no se puede tal vez jugar tanto con los problemas porque las cuentas puede ser que no cuadren. Acá precisamente estas cuentas cuadraban bastante bien. Suponga usted que tiene, por ejemplo, la función así de sencilla, y igual a e a la x en el intervalo de, vamos a poner el intervalo de 0 a 3.
el intervalo de 0 a 3. ¿Cómo se plantearía esto? Resulta que y' es igual a e a la x nuevamente. Es decir, que la longitud de arco, ¿cómo se plantea? Como la integral de 0 a 3 de la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más e a la x al cuadrado, ¿cierto? Es decir, más e a la x, todo esto elevado al cuadrado por el diferencial de x. ¿Qué ocurre? Que el planteamiento de por sí es sencillo y en teoría esto simplemente es así. E a la 2x de esta manera. Pero sobre la práctica hay problemas. ¿Por qué? Porque para resolver esta integral, no podemos resolver esta integral simplemente con manipulaciones algebraicas, ¿sí? Ojo, tal vez para resolver esta integral sea más conveniente utilizar una sustitución trigonométrica teniendo en cuenta lo siguiente. Voy a volver a escribir esto en esta forma, e a la x al cuadrado. Si ustedes lo observan, esto tiene la forma 1 más u al cuadrado. Pero veamos, también sobre la práctica, ¿qué ocurre cuando intento usar sustitución trigonométrica? ¿Qué pasa para este caso? ¿Será que se facilita? Vamos acá, un ángulo teta. Acá tenemos, entonces, como es una suma, esa suma debe ser la hipotenusa, ¿cierto? La tenemos así al cuadrado. Es decir, que uno de los catetos es 1 y el otro cateto es e a la x. Acá el problema va a ser encontrar precisamente el diferencial. Veamos a ver por qué. Si nosotros relacionamos, por ejemplo, con tangente, ¿cierto? O bueno, de hecho, queda más cómodo con cotangente de teta para este caso, será e a la x dividido en 1, es decir, así nomás. ¿De dónde extraigo el diferencial de x? Resulta que necesito despejar x, y para despejar x debo hacerlo tomando logaritmo natural. Entonces acá quedaría como logaritmo natural de la cotangente de teta. Es decir, que ¿quién es el diferencial de x? Esto va a ser 1 sobre la cotangente de teta por la derivada de la cotangente. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Esto es menos cosecante al cuadrado, ¿cierto? Menos cosecante al cuadrado de teta. Y todo esto por un de teta. Entonces, bueno, teniendo esto así, el diferencial queda de esta manera. Y vamos a ver en qué se convierte entonces esto de acá. Bueno, falta la raíz, ¿no? Podemos dejar el diferencial tal vez acá simplificado, así como menos cosecante al cuadrado de teta por la cotangente de teta. Entonces, cuando queremos conseguir el diferencial, debemos hacerlo de esta manera. Y es decir, debemos despejar, aunque de momento x se vea aún más complicada con este logaritmo natural, vamos a ver qué pasa con respecto a la integral como tal. ¿Cómo queda la raíz? Para la raíz puedo usar, por ejemplo, cosecante. ¿Por qué? Porque la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. El opuesto vale 1. Por lo tanto, la cosecante de teta, ¿quién será? Será esta raíz 1 más e a la x al cuadrado, ¿cierto? Dividido en 1. Es decir, la raíz es igual a la cosecante. Dicho esto, entonces retomamos esta integral. Voy a hacerla indefinida. De momento no me voy a poner a hacer las cuentas con el intervalo. Entonces queda la raíz por el diferencial de x. Tenemos la raíz es cosecante de teta. El diferencial de x, ¿quién es? El diferencial de x es menos la cosecante al cuadrado, menos la cosecante al cuadrado de teta sobre la cotangente de teta, ¿cierto? Y esto por el de teta. Es decir, que esa integral ahora se convirtió en una integral de potencias trigonométricas, ¿cierto? Acá tenemos básicamente menos la cosecante al cubo de teta, y acá tenemos la cotangente de teta, de teta. Y acá pues tal vez
A ver, si nosotros pensamos un poco en lo que son las derivadas, la derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado. El problema es que me queda sobrando una cosecante. Y si pienso también en la derivada de la cosecante, es cosecante por cotangente, pero la cotangente la tengo es en el denominador. Entonces, en este caso, tal vez sea más conveniente llevar todo esto a términos de senos y cosenos. Cosecante al cubo es 1 sobre seno al cubo de teta, y la cotangente es igual a ¿qué? La cotangente es igual al coseno de teta sobre el seno de teta, ¿cierto? Esto por de teta. Cuando hacemos el producto de medios y extremos, acá va a quedar, bueno, sacamos ese menos de la integral, queda en el numerador seno de teta y en el denominador queda seno al cubo de teta por coseno de teta, esto por de teta. Y acá podemos simplificar esto que está aquí, ¿cierto? Podemos simplificar esto que está acá y esto será menos. Acá vamos a tener 1 sobre el seno al cuadrado de teta por el coseno de teta. Y esto por de teta. Así tal cual está, ¿qué se les ocurre hacer? Separar las integrales, ¿no? A ver, acá tal vez podríamos, eh, si nosotros, bueno, la cuestión es la siguiente. Si nosotros, por ejemplo, volvemos a términos de cosecantes y algo de este estilo, nos quedaría 1 sobre seno al cuadrado es cosecante al cuadrado, pero 1 sobre coseno es secante. Es decir, quedaría secante por cosecante al cuadrado. Ahí no hay muchas cosas que podamos hacer, ¿cierto? No hay muchas cosas que se puedan hacer con respecto a eso. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos intentar? Reemplazar por la identidad. No le escuché, por favor, ¿puede repetir? Reemplazar por la identidad del seno cuadrado. Bueno, ahí nos quedaría algo con coseno al cubo. Es decir, nos quedaría coseno cuadrado, porque seno cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Es decir, nos quedaría en ese denominador coseno menos coseno al cubo. Pero bueno, ahí todavía no tenemos una solución para esa integral. ¿Cómo podríamos resolver esta integral? ¿Qué Con dicen? fracciones parciales. ¿Con fracciones parciales? Hay funciones de este estilo que tienen precisamente estas potencias que ofrecen ese tipo de dificultades. Ese tipo de dificultades. Porque bueno, acá tenemos potencias de seno y coseno, ¿cierto? Cuando está de esta forma, tal vez uno podría escribirlo así, podría escribirlo simplemente como seno de teta, seno de teta elevado a la menos 2, ¿cierto? Elevado a la menos 2. Esto es potencia, no es inverso. Y acá el coseno de teta. Pero no contribuye mucho, ¿cierto? No contribuye mucho precisamente por las potencias que tenemos, por esas potencias que tenemos. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué se les ocurre? Piensen a ver un par de minutos.
Bueno, profe, y si decimos que seno al cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno cuadrado. En la que está escrita en rojo, Sí, señor. a ver, en la que está escrita en rojo, si hacemos eso, esa integral quedaría de la siguiente manera. Menos la integral, seno cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado, ¿cierto? Por coseno, en el denominador quedaría coseno de teta menos precisamente coseno al cubo de teta. O bueno, pueden verlo también ahí como algo de este estilo. Bueno, acá 1 de teta. Queda así. Bueno, ahí pueden consultar un poco con respecto a esta integral. Esta no es una integral que salga muy sencilla. La verdad es eso. No es una integral que salga muy sencilla. Entonces, eso era lo que quería que viéramos con este ejemplo. Esta es una función muy sencilla, es una función elemental, una función básica, en curso de cálculo 1. Y sin embargo, si queremos calcular esa longitud de arco, aunque podamos plantear esto a través del uso de sustitución trigonométrica y podamos ver que, bueno, esto queda básicamente como si fuera algo de potencias trigonométricas, ya sobre el camino de la solución no nos queda una función que tenga un método más o menos aplicable. Bueno, este es un ejemplo cuando uno hace algo de longitud de arco, que es más o menos clásico porque es un ejemplo donde no se puede encontrar fácilmente esa integral. Pueden consultarlo. A ver, vamos a consultarlo por acá. Si no estoy mal, esto tiene que ver con una tangente hiperbólica inversa. Si no estoy mal, el resultado de esa integral tiene que ver con una tangente hiperbólica inversa, que si ustedes recuerdan, eso tiene que ver entonces con unas definiciones logarítmicas que se pueden ver en esa sección 3.10 del texto de SIL. Y por acá el seno de X, creo, acá no recuerdo si es esto menos la cosecante o más la cosecante. Acá este signo sí no lo recuerdo bien, pero la primitiva de eso es de esta forma. Es decir, bueno, estoy haciéndola acá simplemente esta integral indefinida, ¿no? Acá la verdad no recuerdo si es menos o es más, pero es más o menos algo de este estilo, esa primitiva. Entonces, es un ejemplo en el que podemos plantearlo. El planteamiento de la longitud de arco es fácil, ¿sí? El planteamiento de la longitud de arco, de hecho, observen, es lo más sencillo que tenemos aquí, es precisamente esta expresión, pero ya lo que viene siendo resolver esa integral puede tener muchas complicaciones. Entonces, bueno, aunque acá lo estamos tratando de esquivarlo y acá tendríamos que seguir haciendo manipulaciones. La forma de resolver esta integral sí era por sustitución trigonométrica y sí es haciendo este tipo de manipulaciones. Sin embargo, acá hay que hacer otras sustituciones, usar unas definiciones, por ejemplo, de estas funciones hiperbólicas inversas y esas integrales de funciones hiperbólicas inversas para poder precisamente conseguir la integral. Entonces no es una integral sencilla y ese es uno de los problemas que uno tiene cuando trabaja con longitud de arco. Repito, es que la función que estamos trabajando acá es una función bastante sencilla. Entonces,
ni pensar cuando tenemos funciones un poco más elaboradas, no más compuestas, que puedan tener otro tipo de cosas. Por eso es que cobra bastante importancia lo que es la integración aproximada, porque si usted, o sea, suponga usted el tipo de función que puede modelar una curva, ¿sí? El tipo de función que puede modelar una curva. Esa función, esa curva que tal vez modela, no sé, algo que usted quiere calcular, ya sea un camino, ya sea de pronto usted necesita doblar una varilla con cierta forma y necesita averiguar cuánta cantidad de varilla necesita cortar antes de empezar a doblar para que no le falte, para que no le sobre. Puede ser que esa forma sea, sea un poco más caótica que lo que es la función exponencial. Entonces, todas esas cuentas, en teoría se puede plantear esa integral, pero sobre la práctica resolver esa integral se vuelve complicado. Entonces, muchas de esas integrales, cuando las funciones son realmente complejas, esas integrales se resuelven de manera aproximada usando métodos como los que vemos nosotros, métodos de aproximación, ¿bien? Métodos iterativos. Si ustedes recuerdan, bueno, el ejercicio que tenían que resolver, a ver si no estoy mal, la función era seno de 50 sobre x cuadrado. Creo que era así, ¿cierto? Sí, Por favor, si era así, ¿cierto? Creo que el intervalo era de 2 a 6 o algo por el estilo. Era un intervalo algo de este estilo, no estoy muy seguro. Pero si ustedes observan, vamos a mirar aquí en GeoGebra, si de pronto la graficaron en GeoGebra, esta función es una función que oscila y muy rápido, oscila muchas veces cerca al origen. A ver, acá está GeoGebra. Vamos a abrir vamos a graficar esta función. Tenemos acá seno de 50 sobre x al cuadrado. Es esa función que está ahí. Observen cómo oscila de rápido, qué tantas oscilaciones tiene cerca del cero. Bueno, ustedes tenían que hallar precisamente esa integral definida, ¿sí? Entre ese intervalo de 2 hasta 6, ¿sí? Ahora suponga usted que quiere calcular esta longitud de arco. ¿Cuánto será esa longitud de arco de esa misma función de 2 hasta 6? Plantearla no es difícil, ¿sí? Plantearla no es difícil. ¿Por qué? Porque plantearla, ¿qué necesita? Para plantearla lo único que se necesita que es calcular la derivada de esa función. ¿Y cuál será la derivada de esta función? Si esta es mi función y, ¿quién es y'? Y' será coseno de esto mismo, 50 sobre x al cuadrado, por la derivada de la función interna, ¿cierto? Es decir, esto será 50, acá es como tener 50 por x a la menos 2. Vas a multiplicar el menos 2 y queda aquí a la menos 3. Esta es la derivada. Es decir, que sobre la práctica, bueno, perdón, sobre la teoría, ¿cómo plantea uno esa longitud de arco? Longitud de arco desde 2 hasta 6, ¿de quién? De la raíz cuadrada de 1 más esta derivada al cuadrado, ¿cierto? Que bueno, acá tenemos básicamente menos 100 sobre x al cubo por el coseno de 50 sobre x al cuadrado, así, esto elevado al cuadrado por dx. Entonces observen esta función, observen esta integral. Esta integral no va a ofrecer muchas herramientas para poderla resolver. Esto que está acá, resolver la integral indefinida de esa expresión, va a ser un problema bastante complejo y tal vez sea un problema que deba atacarse por series. No sé, pero al menos no tiene como pinta de tener allí una, una forma sencilla de resolver la integral. Quién sabe si de pronto haciendo varias manipulaciones llegue a una forma en la que tal vez una sustitución permita resolver la integral, no lo sé. Pero piense que usted
cuando esté ejerciendo en su vida profesional, de pronto tiene que calcular la longitud de arco de una función de este estilo para alguna cosa. De pronto usted necesita que una varilla adopte esta forma en una estructura, no sé. De pronto usted está haciendo algo de diseño y necesita precisamente doblar algo con esta forma y necesita calcular esa longitud, ¿cierto? Esa longitud de arco precisamente. Entonces, calcularlo a mano será un problema que se convertirá en algo complicado. Acá, como les digo, adquiere mucho más fuerza todo eso de la integración aproximada. Cuando ustedes hicieron esas cuentas para el quiz, no importaba mucho la complejidad de la función, ¿cierto? No importaba mucho la complejidad de la función. Entonces, esa es la idea. La idea es que, por ejemplo, yo podría programar, si ya tengo claras las ideas de qué es lo que quiero calcular, podría programar, por ejemplo, no sé, en C++, en MATLAB, no sé qué utilicen, qué otros programas utilicen para hacer programación, pero por ejemplo esto lo podrían programar utilizando la regla de Simpson, utilizando la regla de trapecio, la de punto medio, ¿sí? Por ejemplo, que quiera utilizar usted la regla de trapecios y quiero usar la regla de trapecios, supongamos que trapecios con 20 subintervalos. Entonces, realmente acá no es tan difícil después de que ya sabe cómo programar que un programa haga las cuentas con respecto a una función de este estilo. No se vuelve un problema tan complicado. Y si de pronto esto me da una aproximación bastante buena, podemos aceptarla, ¿no? Básicamente uno observa que estas aproximaciones empiezan a ser buenas cuando esto es a lo que se le conoce, y tal vez en los laboratorios de física, ustedes lo empiezan a ver cuando se está reduciendo un error como tal, y es precisamente cuando usted tiene una aproximación n y hace el valor absoluto con una aproximación n-1, y esto es menor o igual que algo que viene siendo una tolerancia, llamémosla e, es decir, suponga que usted tiene una tolerancia de 0.001 y cuando empieza a ver este comportamiento, es decir, qué sé yo, que la aproximación t sub 20 y la aproximación t sub 21 son menor que e y la t sub 21 restándola con la t sub 22 sigue siendo menor que e, entonces esas aproximaciones empiezan a ser más y más pequeñas, bueno, empiezan a ser más juntas. Al tener eso quiere decir que es una mejor aproximación y no está teniendo tanta variación y podría aceptar alguna de ellas una vez se tenga esa tolerancia que se está dando. ¿Bien? Eso se hace mucho sobre la práctica, esos son métodos numéricos y son métodos que se utilizan sobre la industria para poder resolver muchos problemas. Porque bueno, como pueden ustedes entender también, lo que es en la parte aplicada, pues aparecen mucho lo que son los márgenes de error y ver cómo reducir esos márgenes de error o que todo lo que se esté diseñando, todo lo que se esté haciendo, se mantenga dentro de esos márgenes de error. Entonces ahí cobra más importancia la integración aproximada cuando tenemos funciones que son un poco más elaboradas. Sobre todo en esta parte de longitud de arco. Ya con respecto a otro tipo de problemas, podemos nosotros aventurarnos tal vez desde la parte de la teoría y dar una respuesta exacta, más no aproximada. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de superficie de revolución. Bien. Lo que viene siendo la superficie de una región de revolución. Entonces, ahora, esto viene muy ligado con el tema de la longitud de arco. Suponga usted que usted tiene esta función f de x definida en un intervalo AB y esto está rotando solamente, ya no voy a poner a rotar toda la región, solamente voy a poner, me interesa
¿qué ocurre cuando rota la función? Cuando rota la función y hacemos rotar, eso va a generar precisamente esa figura y ahora me interesa averiguar cuál es el área de la superficie. ¿Cuánto es la cantidad de área que tiene esa superficie? Entonces, ¿eso qué será simplemente? Será simplemente algo relacionado con lo que viene siendo esa longitud de arco y haciendo la revolución. Entonces vamos a mirar un poco la idea de cómo se construye esta integral. Acá precisamente hacemos nuevamente una partición, nos concentramos en uno de estos trapecios básicamente, lo hacemos rotar, acá se forma algo similar a un disco, y entonces, ¿cómo sería precisamente el área de esa superficie? El área de esa superficie va a estar dado por lo siguiente. Esta segunda parte tiene que ver más con lo que es el tema de la longitud de arco, y esta primera parte tiene que ver más con lo que es el tema de la rotación. Bien, entonces acá vamos a poder identificar dos elementos cuando construimos la integral, precisamente esto que está aquí. Cuando hacemos esta rotación, y de hecho esta rotación es cuando se genera esta parte que está acá que estoy encerrando, si ustedes la observan, es exactamente la longitud de arco, ¿cierto? Es exactamente la longitud de arco. Ahora pues tenemos acá esta función que está controlando básicamente los radios de giro, ¿sí? O sea, esta primera parte que estoy encerrando, ¿qué es lo que está controlando? Esto está controlando lo que es la longitud de arco. Esta partecita de acá inicial, voy a ponerla en azul, esto está controlando lo que viene siendo el radio de giro. Y bueno, luego tenemos acá lo que viene siendo, bueno, este 2pi aparece precisamente en la construcción de la integral. Tenemos esta fórmula para el área de la superficie de revolución. Importante, es una superficie de revolución, ¿sí? Es decir, es la superficie de un sólido de revolución. Entonces, aquí vamos a calcular esta expresión. Bueno, acá tenemos algunas condiciones. ¿Qué condiciones? Nuevamente necesitamos que f' sea continua en el intervalo, ¿cierto? Pues las mismas condiciones de la longitud de arco, solamente que acá vamos a agregar algo, que la función sea positiva. Además de que la derivada sea continua, necesitamos que la función sea positiva y luego entonces tenemos que se aplica esta fórmula. Vamos a ver, acá hay algunos ejemplos. Vamos a hacer ahora, ahorita vamos a hacer un comentario con respecto a los detalles de qué pasa cuando se hace girar con respecto al eje Y, ¿sí? Ya no al eje X, sino al eje Y. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Con respecto a X, hacemos el comentario. ¿Qué pasa cuando se hace una revolución con respecto al eje Y? Vamos a hacer, por ejemplo, el 2. Y luego hacemos uno que esté girando con respecto al eje Y. Realmente son muy pocos los cambios que se van a hacer a lo largo de la integral. Entonces veamos. Esto, muchachos, básicamente es de poder interpretar bien el ejercicio y aplicar la fórmula. Estos tal vez son los problemas de aplicaciones que pueden llegar a ser más sencillos. Recuerde, esa área de superficie, de pronto, bueno, vamos a denotarla mejor así. Área de superficie, ¿qué será? Esto será la integral desde A hasta B, ¿cierto? Voy a poner acá el 2pi. Acá la función que controla el radio de giro por lo que tiene que ver con la longitud de arco. Acá f' de x al cuadrado por el diferencial de x. ¿Bien? Entonces, acá tenemos la función. En este problema, la función es y igual a x más 1 en raíz. Tenemos acá que el intervalo es de 1 a 5 y que el eje de rotación, el eje de rotación
será precisamente el eje X. Bien, más o menos hacemos un bosquejo de la gráfica. Esto es raíz de X más 1. Es decir, esto es de esa manera, más o menos. En el intervalo de 1 a 5 es todo el tiempo positiva. Veamos qué pasa. Acá estamos en el intervalo de 1 a 5. ¿Qué pasa con la derivada de esta función? Esta función es positiva. ¿La derivada quién es? Acá tenemos un medio de x a la menos un medio, es decir, x 1 sobre 2 veces la raíz de x más 1. Así es y'. Y observe, y' es continua ¿dónde? Y' es continua precisamente. Ah, espere, no, esto. Pensé que era más 1 acá. No, esta no es así. Es más 1, pero internamente. Es decir, que esto tiene un desplazamiento a la izquierda. Así. Igual sigue siendo positiva en el intervalo de 1 a 5. ¿Es continua en el intervalo de 1 a 5? Sí. Es discontinua en menos 1. Y bueno, en los negativos no está definida. Pero en el intervalo de 1 a 5 cumple con las condiciones de ese teorema, de esa definición de el área de superficie. Entonces vamos a plantear lo que es el área de superficie. Esta área de superficie, ¿quién será? Esto es la integral desde 1 hasta 5 ¿de quién? De 2pi. Lo que está controlando el radio de giro acá precisamente, ¿quién es? Precisamente es la función. Es decir, acá tenemos esto de raíz de x más 1. Y tenemos acá entonces esto multiplicado por ¿quién? Esto multiplicado por la raíz de 1 más la derivada elevada al cuadrado, ¿cierto? Acá tenemos 2 y más 1 así. Esto elevado al cuadrado y esto por el de x. Bien, así queda planteada la integral. ¿Alguna pregunta con respecto al planteamiento de la integral? Tengan en Pues la cuenta, función es la que controla el giro. sí, en este caso la función es la que está controlando precisamente este radio de giro. Acá está girando con respecto al eje X. Entonces es precisamente la función la que está controlando el radio de giro. Bien. Suponga, bueno, ahorita les voy a hacer un comentario con respecto a lo que podría ser una variación de este problema y hacemos el comentario a ver cómo se plantea, ¿vale? Pero no lo vamos a resolver, solo vamos a hacer el comentario. Bien, entonces, teniendo la integral planteada de esa forma, vamos a proceder con hacer las cuentas. Yo les aconsejo que siempre resuelvan primero las cuentas que quedan acá en lo que viene siendo la raíz cuadrada, lo que tiene que ver con la longitud de arco, ¿cierto? Vamos a sacar entonces el 2pi, integral de 1 a 5, acá tenemos raíz de x más 1. ¿Y acá qué va a quedar? Queda la raíz cuadrada de ¿quién? Acá tenemos 1 más esto elevado al cuadrado será 1 más 4 que multiplica a x más 1, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo en esa presentación y vamos a continuar con las cuentas acá. 2pi integral de 1 a 5. Acá tenemos raíz de x al cuadrado más 1. Y acá vamos a hacer esto una sola fracción. Quedaría entonces 4 que multiplica a x más 1 sobre 4x más 1. 4 por x más 1. Así. Voy a dejar ese 4 por x más 1 porque ahora en el siguiente paso voy a separar esa raíz en raíz del numerador y raíz del denominador. Es decir, acá queda 2pi, la integral desde 1 hasta 5. Acá tenemos raíz de x más 1. Y observe, la raíz del numerador, ¿quién es? Acá queda raíz de 4x más 5, ¿cierto? Raíz de 4x más 5. Y en el denominador queda la raíz de 4 es 2 y la raíz de x más 1 es raíz de x más 1. Precisamente estoy haciendo esto así para poder simplificar estas raíces que están acá. Bien. Entonces voy a sacar este 2 que está dividiendo.
De modo que acá va a quedar solamente pi. Y acá tenemos la integral desde 1 hasta 5. Y solamente va a quedar la integral de 4x más 5. Bien. Observe cómo se simplificó esta integral después de estar haciendo unas manipulaciones. Entonces esto se resuelve con una sustitución simple, ¿no? Vamos a hacer u igual a 4x más 5. El de u, ¿quién es? Es 4 de x. Y entonces retomamos esto como una integral. A ver, vamos a tomarla de una vez como una sustitución con integral definida. Es decir, si x vale 1, ¿cuánto vale u? U vale 9. Y si x vale 5, ¿cuánto vale u? U vale 25, ¿cierto? 5 por 4, 20 más 5, 25. Entonces vamos a hacer la sustitución de una vez con integral definida, es decir, acaba de quedar la integral desde 9 hasta 25, ¿de quién? Simplemente quedará de la raíz de u por, y bueno, el de x, ¿quién es? Es de u cuartos, ¿no? Es de u cuartos. Entonces acá tenemos pi cuartos. Esto será la integral de u a la 1 medio, ¿quién es? Es u a la 3 medios por 2 tercios. Esto evaluado entre 9 y 25. Y ahora hacemos la cuenta. ¿Cuánto da eso evaluado entre 9 y entre 25 y 9? A ver, tenemos 25 elevado a la 3 medios. Menos 9 elevado a la 3 medios. Eso elevado así. Esto está dando, a mí me está dando 98, ahora multiplicado por 2 tercios, da 196 tercios. Al final me está dando todo 49 tercios de pi. Me está dando eso en la longitud de arco, es decir, aproximadamente 16.333. Estos son unidades de longitud, ¿bien? Son unidades de longitud. Es decir, si nosotros tuviéramos que escribir, ¿cómo escribiríamos la respuesta en el examen en la parte del forms? Así. ¿Cómo la escribirían en los soportes o en cualquier otro espacio? De esta manera, unidades de longitud. Si ya no son unidades cuadradas ni unidades cúbicas, son unidades de longitud. ¿Sí les está dando el mismo resultado, muchachos? Profe, pues yo tengo la calculadora en radianes y también me dio 49 tercios de pi, pero me da 51.31, no sé. Ah, espera, no, mira. Y a mí también me da lo mismo, profe. Ah, espera, es que me faltó fue multiplicar en la calculadora por pi. Tienen razón. Sí, este 16.33 solamente es el 49 tercios. Me faltó multiplicar aquí por el pi para la aproximación. Es decir, que está dando 51.312, ¿cierto? 51.312. Así. Entonces, nuevamente, esto sería para una respuesta en el examen en forms. Y esto sería en un examen escrito, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a hacer entonces los comentarios con respecto a si está rotando con respecto a Y.
Bueno, vamos a ver entonces. A ver, comentario con respecto a cuando hay una rotación con respecto al eje Y. Bien. Es decir, si ya la superficie, bueno, esa región no está rotando con respecto a X, sino con respecto a Y, entonces esto se va a calcular de la siguiente manera. Vamos a hacer aquí un dibujo que tal vez pueda ayudarnos a entender un poco más lo que está ocurriendo con la fórmula. Entonces tenemos aquí nuevamente algo de este estilo, ¿sí? Tenemos algo de este estilo así. Observen. Y tenemos entonces acá un intervalo desde C hasta D, desde C hasta D, algo así. Y vamos a hacer la rotación de este tramo de esta curva, pero con respecto a quién? Con respecto al eje Y, ¿sí? Entonces veamos acá las características. Es posible mostrar que si la gráfica de una función y igual a f de x, acá no vamos a guiarnos exactamente por esto. Sobre el intervalo AB gira alrededor del eje Y. Tengan en cuenta que acá quiero hacer dos comentarios aquí. Si nosotros estamos haciendo con respecto a esto que está acá, muchachos, acá tengo básicamente una función x que depende de quién, que depende de y. Si estoy escribiendo así, x igual a g de y. Y estoy rotando, está definida en un intervalo de c a d en términos del eje y. Y quiero hacer rotar esto con respecto a quién. Quiero hacer rotar esto con respecto a y. Esta fórmula que se usaría en este caso, básicamente es la misma fórmula que usamos nosotros hace un momento. Es la misma fórmula que usamos nosotros hace un momento. Básicamente lo que ocurre acá es como si tuviéramos una rotación de ejes, ¿sí? Es decir, tuviéramos una rotación de toda la gráfica, unos 90 grados, ¿sí? Básicamente es como si usáramos eso. Es decir, que acá en esto no cambiaría si tuviéramos algo así. Entonces, ¿cómo sería esa área de superficie? Esa área de superficie sería la integral desde C hasta D, repito, esto tiene que ver ahora con respecto al eje, en el eje Y, ¿cierto? Y acá tenemos 2pi, la función que controla, que está controlando el radio de giro, es esa función x. A ver, acá podríamos escribir x o también podríamos escribir simplemente g de y, ¿vale? X o g de y. Para esa fórmula, acá tenemos lo que tiene que ver con la longitud de arco, que como ya vimos anteriormente, es algo de este estilo, g' de x, perdón, g' de y elevado al cuadrado y esto con respecto a y. Es decir, es como si tuviéramos el mismo problema, solamente que estamos haciendo una rotación. Cuando ustedes tengan algo de este estilo y el intervalo esté aquí acotado entre una cantidad C y D en términos del eje Y, si de pronto le causa un poco de confusión lo que es este problema, haga usted solito una adaptación del problema. Es decir, cambie las variables. Lo que se llamaba antes X, ahora se va a llamar Y. Hace usted un intercambio de las variables y esta función que está acá, ahora la va a dibujar por aquí. Ahora el C sigue siendo C, pero ahora en el eje X. El D sigue siendo el mismo D, pero ahora en el eje X también. Y ahora esta función se llamará X y, Y igual a G de X. Lo único que haría es cambiar el nombre de las variables y básicamente tener cuidado con que siga siendo una función positiva. Es decir, es como si estuviera haciendo una rotación. Usted que lo tiene ahí escrito de pronto en el cuaderno, tiene esta figura. Esta primera figura puede rotar su cuaderno 90 grados y se parece mucho más a esta que está aquí, ¿cierto?
Se parece mucho más a esa que está allí. Entonces, eso ocurre cuando tenemos nosotros una rotación con respecto al eje Y, siempre y cuando el intervalo esté definido en el eje Y y tengamos ese caso. Pero tenemos otro caso. A ver, voy a borrar todos estos dibujos. ¿Cuál es el otro caso que es el que plantean acá? Por eso les digo que quería que hiciéramos unos dibujos para entender qué es lo que nos dice acá en el libro que vamos a hacer. Suponga usted que tiene una función f de x acotada en un intervalo desde a hasta b. Esta función, y usted quiere hacer rotar esta porción que está aquí, esta porción que estoy subrayando en azul, de f de x, que nuevamente es positiva, que es una función que tiene primera derivada continua sobre el intervalo AB, y entonces vamos a poder hacer la rotación. Observe, lo que se va a hacer acá, muchachos, es esta misma función la voy a hacer rotar ahora con respecto al eje Y. Es decir, cuando yo la haga rotar con respecto al eje Y, se va a generar un sólido diferente. Pero ojo, ¿cuál es la diferencia con el caso que estaba planteando anteriormente? Que el intervalo sigue estando en X. Entonces, como les dije, la primera parte tiene que ver con ¿qué? Con el radio de giro. Si usted observa, ¿cuál es el radio de giro? ¿Quién está controlando aquí el radio de giro? Si usted toma un punto por aquí con coordenadas X, Y, ¿cuál es el radio de giro? El radio de giro es esta distancia, ¿cierto? Es decir, que el radio de giro para cada punto lo está controlando ¿quién? X. Por eso acá en esta fórmula tenemos esta X que está aquí. El intervalo sigue siendo un intervalo AB con respecto al eje X. Y la segunda parte de la fórmula, esta lo que está en la raíz cuadrada no cambia. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma longitud de arco, porque es la misma función. ¿Sí? Es decir, ¿qué cambio acá? Que pasé de hacer rotar esta curva con respecto aquí al eje X, antes lo estaba rotando con respecto a X, pero es la misma curva, tiene la misma longitud de arco. Entonces, antes lo estaba rotando con respecto a X, ahora lo voy a rotar con respecto a Y. Por eso les digo que es importante acá identificar los elementos que están en la integral y qué es lo que hacen, ¿no? ¿Qué representan? Entonces, cuando estoy una misma función que está delimitada en un intervalo en el eje X, con todas las condiciones, entonces, ¿qué es lo que cambia? Que acá en lugar de tener f de x, lo que voy a tener es x, porque ahora el radio de giro no lo controla la función, sino lo controla x. Eso es lo que cambia. Por lo demás, si ustedes observan, la fórmula es igualita. Entonces, tener en cuenta esos detalles, ver con respecto a quién están pidiendo que se haga la rotación, ¿vale? Con respecto a quién se está pidiendo que se haga esa rotación para poder precisamente calcular esa área de revolución, ¿no? Esa área superficial. Entonces, bueno, vamos a dejar planteado, vamos a ver, por ejemplo, otra vez acá tenemos, veamos el problema 6. Ese problema 6 ahora pide que se haga una rotación con respecto al eje Y. Pero si ustedes observan, el intervalo está definido en términos del eje X. Es decir, va a ser de la siguiente manera. En este problema 6, vamos a hacer nuevamente un bosquejo de la gráfica. Quiero ver esto en el intervalo de 0 a 2. Y en el intervalo de 0 a 2, cuando x vale 0, y vale 4. Cuando x vale 2, y vale 0. Es decir, esto es una parábola que abre así hacia abajo. Bien, abre así. Es una parábola que abre de esa manera. Me interesa lo que está en el intervalo de 0 a 2. Aquí en este intervalo de 0 a 2. Es una función que es positiva, ¿cierto? Es 0 solamente en 2, pero tiene que ser, lo que le pido es que sea mayor o igual que 0. Si ustedes observan,
la función tiene la siguiente derivada. Bueno, voy a escribir la función 4 menos x al cuadrado. Y', ¿quién es? Y' será menos 2x. La primera derivada es continua sobre ese mismo intervalo. Entonces podemos plantear el problema de área superficial. Tengan en cuenta que la rotación es en torno al eje Y. Es decir, que ese área superficial, ¿quién es? Es la integral de 0 a 2, ¿cierto? Estoy tomando el intervalo en el eje X. Acá tenemos entonces 2pi. ¿Quién está controlando el radio de giro para todo punto? Para todo punto con coordenadas x, y, el radio de giro lo está controlando x, ¿cierto? Esa distancia. Entonces acá el radio de giro es x y lo otro tiene que ver con respecto a la longitud de arco, es decir, 1 más la derivada que es menos 2x elevada al cuadrado, ¿cierto? Y esto por el diferencial de x. Y así quedaría planteado, ahora lo que queda es hacer las cuentas. Acá tenemos entonces 2pi, integral de 0 a 2, y acá tenemos, vamos a ver qué queda internamente. Profe, ¿Sí, señor? si la función estuviera rotando sobre el eje X, ahí el radio de giro sería la función, ¿sí? Sí, señor, el radio de giro sería la función. Porque si estuviera rotando con respecto al eje X, el radio de giro lo estaría controlando Y. Es decir, Y, ¿quién es? La función. ¿Sí? Bueno, acá entonces queda, para esta integral, acá tenemos 4x al cuadrado. Y bueno, esta integral es una integral que se puede resolver de manera sencilla, haciendo una sustitución simple, 1 más 4x al cuadrado, porque el diferencial, ¿quién es? El diferencial es 8x de x, ¿cierto? Es decir, que x de x, ¿quién es? Es du octavos. Acá tenemos el x de x y podemos hacer la sustitución completa, ¿no? Entonces, si x vale 0, ¿cuánto vale u? U vale 1. Y si x vale 2, ¿cuánto vale u? Si x vale 2, entonces tenemos acá 2 por 2, 4, por 4, 16, u valdría 17. Es decir, esto queda como la integral. Bueno, queda 2pi integral desde 1 hasta 17. Y acá, ¿qué queda? Nos queda la raíz de u, y x de x es du octavos, ¿correcto? Es decir, acá tenemos pi cuarto sacando este 1 octavo, la integral de raíz de u, ¿quién es? Esto es u a la 3 medios por 2 tercios, evaluado entre 1 y 17. Y bueno, queda es calcular esto que está acá y ver cuánto nos da. Bueno, muchachos, entonces vamos a tomarnos un descanso. Vamos a tomarnos un descanso, tomémonos unos 15 minutos. Voy a finalizar esta llamada porque tenemos que cambiar de sala. Entonces, sobre las 4 les estaré enviando el otro enlace para que continuemos con la segunda parte. Bien, entonces tómense un descanso, vayan, estiran las piernas, toman algo de agua y nos vemos entonces sobre las 4 de la tarde. ¿Vale?